Bueno, aquí es un caso muy particular. Son los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque están bajo el supuesto que son para utilizar, para generar alimentos y cambian de uso. En este caso nos referimos a la familia Calzada, que concentra 628,000 metros cúbicos en el estado de Querétaro en 5 títulos, uno de los acuíferos más deficitarios del país. Y cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas, como se puede ver en esta imagen. Otro de los títulos que también revisamos que se está utilizando es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, en donde hay esquí acuático, en donde se tienen áreas verdes muy grandes. Vamos a ver cuál era la postura del diputado cuando se discutía esta nueva ley. Si me ayudan a poner el video, por favor. Que es de la familia Calzada. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia. Una ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra. Bueno, pues queda claro. ¿Sí se entiende o no? Más detallado. Esta familia, la familia Calzada, en Querétaro, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua. O vender agua en pipas. Para vender agua en pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso de esa agua. ¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró 2 veces, porque en la primera se ampararon, 2 veces el uso de agua en pipas. ¿Ahora sí se entendió? Bien. Sí, pertenecen a la misma familia. Y además, con los cambios a la ley, con esta nueva ley, ya se sanciona, se puede clausurar, se puede extinguir la concesión y además se aplican multas de hasta 3,5 millones de pesos para estos casos de abuso. Adelante, por favor. Bueno, este es otro caso también muy importante. Estamos hablando de la perforación ilegal de pozos con la finalidad de vender agua en pipas, es decir, sin ningún título de concesión. Estas imágenes son de un aprovechamiento en Nayarit, en Bahía de Banderas. ¿Qué es lo importante destacar en este caso para que se note hasta qué punto llega el abuso? Podemos ver que en la visita de verificación se detectó un bloc de notas que se entregaban por la venta de estas pipas, que iban desde 2,500 hasta 5,000 pesos, dependiendo la distancia. Se ofrecían pipas de 10,000 y de 20,000 litros de agua. Y en el colmo del cinismo se preguntaba si el servicio era bueno, era malo o era regular. Pues claro que es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación. Con las reformas a la ley de agua esto no se permite, se sanciona con prisión y también se sanciona con una multa. Es una herramienta muy importante para terminar con esta práctica que afecta a distintas regiones del país y que hemos ido avanzando mucho en la regularización. Adelante, por favor.
Bueno, ese también es un caso muy particular de cuando se extrae agua irregularmente. Estamos ubicados en Baja California Sur, en la ciudad de Los Cabos. ¿Qué es lo que ocurría? Este es, que está en color verde, es un acueducto que surte de agua a Cabo San Lucas. Detectamos en la verificación que se instaló infraestructura conectada al acueducto para extraer agua. Y en lugar de que se dejara llegar el agua hasta la ciudad, ahí se interceptaba y se utilizaba para llenar pipas. Estas pipas eran conducidas a la ciudad de Cabo San Lucas con un costo, por cierto, para la gente que más lo necesita. Por supuesto que con la nueva ley lo que hicimos fue clausurar el aprovechamiento, se iniciaron los procedimientos penales. Aquí tenemos que destacar que nos da mucho mayores herramientas porque se castiga con multas que alcanzan hasta los 230,000 pesos y hasta con 5 años de prisión a quien cometa este tipo de abusos. Es también una herramienta muy importante para terminar con este tipo de prácticas. Adelante, por favor. Bueno, y en el caso de una refresquera muy famosa, derivado también de la ley, se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos en donde no se está pagando por un poco más de 2,800,000 metros cúbicos del total que tiene concesionado. Entonces pasan dos cosas: o no lo está utilizando y lo tiene acaparado, o lo está utilizando y no está pagando por el servicio. Tenemos 10 títulos en donde se está sobreexplotando una cantidad mayor del agua que le fue concesionada. 42 concesiones que no cuentan con medidor, 10 títulos que incumplen con sus pagos. Entonces, el marco de la nueva ley nos permite que podamos establecer, mandata a la Conagua a que pueda emitir una norma que permita que se mida adecuadamente y con los mecanismos también relacionados y limita las cuotas de garantía, para que el agua que no se esté utilizando se regrese a la Conagua y la Conagua pueda distribuir esa agua entre quien realmente lo necesita. Aquí hay un adeudo presuntivo, por ejemplo, fíjense ustedes, solo de esta empresa, de 234 millones. Debo decir que la semana pasada realizaron un pago que tenemos detectado por 52 y se han acercado a la comisión para regularizar su situación. Adelante, por favor. O sea, en vez de un solo título de concesión, si están en un solo lugar, tenían 10. Y se transmitían para evitar el pago del agua. No, pues no se puede ahorita porque está en procedimiento. Hay algunas, esa ley de aguas que existía antes la hizo Salinas de Gortari en 1992. Ahí fue donde se cambia realmente la Ley Nacional de Aguas y se permite comercializar el agua, convertir el agua en mercancía. Y después hubo títulos de concesión de Salinas, de Cedillo, y luego Fox dio muchísimos títulos de concesión, Calderón dio muchísimos títulos de concesión de este tipo, y Peña también. Ya después podemos decir cuántos, o los tres, ¿cuántos se dieron en cada sexenio? No lo tenemos en este momento, pero lo compartimos, presidente. Bueno, otro caso también de una embotelladora de agua famosa, fíjense ustedes la contradicción, vende agua embotellada y tiene una serie de irregularidades. ¿Cuáles? No cuenta con medidores del agua que se está vendiendo, las construcciones que se realizaron en zona federal para descargas sin permisos, tenía 3 títulos de concesión y únicamente estaba pagando 1, y además se realizaron descargas sin autorización, se hizo obra. ¿Qué es lo importante de este aspecto? Se acercó esta empresa, empezó a realizar sus pagos, como lo podemos ver en este espacio, se colocó ya también el medidor, se concilió la cifra que realmente adeuda y ya inició con el pago de sus derechos para regularizarse. Ha pagado hasta el momento casi 24 millones de casi 44 que adeudaba. Y en los próximos meses se va a regularizar. Otra cosa es importante señalar, que la autoridad con la nueva ley lo que hace es nuevamente emitir una norma para que se mida adecuadamente y se castigan las descargas y las obras ilegales que están en algunos casos contaminando los ríos. ¿Cómo? Con sanciones que llegan o superan los 800,000 pesos. Antes estas sanciones pues eran unas sanciones muy bajitas, preferían estar pagando las multas que realmente generar la infraestructura para dejar de contaminar. Con la nueva ley esto ya no ocurre, estamos poniendo orden en todos estos procesos. El agua para uso personal y doméstico es un derecho humano, no un negocio, no una mercancía.